Cuphead, el juego que estuvo muchísimo tiempo en desarrollo, hecho con tanto amor y tanto empeño que por el cual los creadores incluso tuvieron que hipotecar sus casas para que se pudiera llevar a cabo este proyecto. En el video de hoy veremos, como dice el título, qué fue lo que hizo que Cuphead recibiera el merecido éxito que tuvo. También veremos cómo va la serie de Netflix y lo que pasó con el contenido descargable que estaba previsto para 2019, pero que a día de hoy que grabo esto, no ha salido. En fin, sin más que presentar, ¡vamos allá! Bien, este video lo dividiré en varias partes para poder hacer todo más organizado. Empezaremos haciendo una pequeña descripción sobre el mismo juego, sacada de Wikipedia obviamente. ¿Qué es Cuphead? Cuphead, subtitulado No hagas tratos con el diablo, es un videojuego independiente perteneciente al género de plataformas, desarrollado y producido por la compañía canadiense Studio MDHR. Fue lanzado al mercado el 29 de septiembre de 2017 para Windows, Xbox One y Steam, aunque en 2019 salió la versión para Nintendo Switch. El juego se caracteriza por su estilo gráfico, inspirado en los dibujos animados de los años 30, basándose en las caricaturas de Fleischer Studios y Walt Disney Animation, buscando emular sus cualidades subversivas y surrealistas. Cuphead fue un éxito comercial y de crítica, elogiado por su llamativo estilo visual y desafiante dificultad, vendiendo alrededor de 2 millones de copias para finales del 2017. La historia del videojuego se centra en Cuphead y Mugman, dos hermanos que, cegados por la fortuna que podría ser adquirida en un lujoso casino, pierden sus almas jugando en contra del mismísimo diablo. Y, para poder salvarse y librarse de su problema, el mismo diablo les da la alternativa de ir por las 3 islas del juego reclamando los contratos de almas de los varios personajes que le deben al mismo chamuco. El juego ganó mucha popularidad debido a sus trailers en su canal de YouTube, sus numerosas presentaciones en el E3, porque sí, este mismo fue presentado en el E3 varias veces debido a sus numerosos retrasos, los cuales fueron para mejorar este último con el fin de presentar un trabajo a la altura y para el gusto de todos. Hay que destacar que el equipo de trabajo de Cuphead consta de solo 17 trabajadores. Bueno, esto basándome en los datos de su página oficial, aunque estaba viendo en la wiki de Cuphead mientras hacía la investigación del video que hay 18 trabajadores. Y buscando el nombre de Mark Simonson, que es el trabajador que faltaba, me sale la misma página del estudio y vemos que ahí hay 19 personas. En fin, ¿por qué habrán sido retirados de algunas partes y añadidos de otras varios trabajadores? Será una pregunta que jamás obtendrá respuesta, ¿está claro? Ok, polilla. Dificultad y popularidad. Cuphead salió en el año 2017 y al momento de salir fue un rotundo éxito, siendo contenido para muchos youtubers debido a su dificultad y diversión, que es mayor que la media de juegos de este género. El juego, por experiencia propia, requiere de mucha precisión, de prestar atención a los escenarios, debido a que siempre estás en constante peligro por todos lados. Esto es, gracias a las diferentes mecánicas que tienen los jefes. Cada uno consta de 3 o más fases en las cuales sus ataques van cambiando constantemente. Entonces, para poder derrotar a los mismos, debes estudiar muy bien cada patrón y tener cuidado en todo momento. También, como un bonus a la jugabilidad, te dan distintas armas con las que puedes atacar a estos jefes y que te pueden ser de muchísima ayuda debido a las diferentes mecánicas de los mismos, como un disparo perseguidor, un boomerang, etc. Si de añadidos se habla, tenemos que hablar de los parries. Los parries, o como se puede traducir, desvíos, son eso, poder evitar un golpe específico cuando un proyectil o enemigo secundario es de color rosa. Puedes saltar sobre él para que puedas recargar los ataques fuertes, que son unas cartas que salen debajo de la vida de tu personaje. Si acumulas 5 de estas cartas, puedes usar el super ataque, que varía entre un láser, invencibilidad y un fantasma gigante. Como puedes ver, estas cosas ayudan muchísimo al combate y estas mismas van sumando puntos al final para que al momento que derrotes al jefe tengas la mejor puntuación, como puedes ver en el ejemplo que te acabo de poner. Bueno, ya hablamos de lo que es y lo que fue el juego, su popularidad y todo que eso engloba. Hablemos ahora de su DLC. ¿Qué pasó?
DLC. El 10 de junio de 2018, el estudio MDHR presentó lo que sería el DLC de Cuphead, llamado Cuphead in the Delicious Last Course, o en español, El Delicioso Último Rumbo, que como dato curioso, las siglas de The Delicious Last Course son DLC. En fin, este DLC lo que traía en un inicio era una nueva isla con nuevos jefes, nuevas armas y power-ups, un nuevo personaje jugable, el cual sería Miss Chalice, que en el juego original es quien nos da los super ataques, y también otro personaje llamado Chef Salt Baker, que por lo que se puede ver sería un aliado. Este tráiler de 50 segundos causó mucho furor en las redes, debido a que la comunidad había tenido tanta aceptación en el mismo juego que se quedaron con ganas de más. Y este DLC sería lo que les daría un aire fresco a la franquicia. La cosa es que el tráiler al final decía que vendría el 2019, cosa que no acabó ocurriendo. Pero podemos ver que el siguiente año, junto al anuncio de Cuphead para Nintendo Switch, el 2 de julio de 2019 para ser exactos, salió otro tráiler con una duración de 30 segundos del mismo DLC, en el cual, como novedad, ya vemos lo que son dos de los jefes que nos prometieron en el anterior tráiler, una especie de gigante y un yeti. Lo interesante de este tráiler es que el juego fue retrasado, ya que si vemos el final del tráiler, podemos observar que ahora dice que el DLC vendrá en 2020. Y pues esto sería para poder añadir más cosas y que el DLC valga la pena. Y yo lo veo totalmente bien, ya que vimos con el juego completo, fue atrasado muchísimas veces. La idea existe desde el 2010 y el juego terminó saliendo en 2017. Es mucho tiempo de diferencia y podemos ver muchos cambios desde la primera versión que se mostró en el primer tráiler hasta el resultado final. En la descripción dejaré lo que es un video que encontré que recopila todos los trailers que salieron del juego, desde el 2013 hasta el primer tráiler del DLC. Vemos que ya estamos a la mitad del 2020 y a día en el que estoy grabando esto, el DLC no ha salido. De hecho, si entras a la página oficial del estudio, es la última actividad que hay, promocionando el DLC. ¿A qué se debe esto? Bueno, sabemos que por la pandemia muchas personas se tienen que quedar en casa para poder evitar contagios, y para el estudio no es una excepción. Es difícil que cada uno trabaje por su cuenta y podemos entender que incluso para este año llegue un nuevo retraso, el cual es totalmente entendible. Y como sabemos a medida que nos han enseñado, si nos dan algo, será algo de calidad. Aunque para finalizar con este tema en concreto, el estudio se dio cuenta de que estaban cometiendo algo que se llamaba crunch. El crunch es la explotación laboral de los trabajadores de cualquier empresa, estudio, etc. El estudio realizó el atraso del DLC en primer lugar para no abusar de sus trabajadores tan solo por seguir una fecha establecida. Así para poder dar un buen producto y no algo apresurado al final. The Cuphead Show. El 9 de julio de 2019 se anunció una adaptación para Netflix del juego, que llevaría por nombre The Cuphead Show, o en español, El Show de Cuphead, la cual, según los informes, llevaría una historia totalmente nueva y no relataría la contada en los juegos, para poder tener otro aire fresco a la misma franquicia. Según Wikipedia, la serie hará su debut mundial en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, el 15 de junio de 2020, es decir, el día después de la publicación de este video, si es que lo subo a tiempo. Hasta ahora no se ha presentado ningún tráiler, lo único es la portada de la misma y una imagen utilizada como primer vistazo a lo que sería la animación, que nos recuerda a las últimas animaciones 2D que hace Disney a Mickey Mouse, y que constará de 11 episodios de 10 minutos cada uno, según la página del festival. Solo nos queda esperar esta serie de animación que ha puesto en alto de nuevo a la franquicia. Algo que agregar, pero no veo como para dedicarle un apartado, es que Cuphead a inicios del 2020 fue anunciado como personaje jugable en el aclamado Super Smash Bros. Ultimate, en la actualización 7.0 del mismo. Es un traje de Mii y también podemos tener el soundtrack del mismo juego, Floor of Fury para ser más exactos, una de las canciones más representativas de Cuphead. En conclusión, la historia del estudio Moldenhauer puede servir como una enseñanza, algo que nos puede motivar a trabajar duro.
No es fácil poder hacer un juego como Cuphead, pero si haces algo que te gusta, con tanto amor y desempeño, verás frutos. ¿Quién de ellos imaginaba en 2010 que un personaje inventado tendría un show en Netflix, una aparición en Smash? Puedo apostar que ninguno de ellos se lo imaginaba. Así que a ustedes les digo que si hacen cosas por pasión y amor, créanme que nada ni nadie tendrá el poder para decirles que no pueden hacerlo. Los únicos límites que tienen son ustedes mismos y el tercermundismo, pero ese es otro tema. En fin, gente, aquí termina el video de hoy. De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo que he recibido. Sé que estuve bastante inactivo desde el último video, que si no lo han visto lo dejaré aquí arriba. Ver que tengo más de 200 visitas en 2 de los 3 videos que he subido es gracias a ustedes. Aunque parezca que no es mucho, por algo se tienen que empezar. Y no tengo intenciones de dejar esto. Vengo con muchas ideas para videos y subiré videos por semana ahora que tengo más tiempo libre. Y pues nada, espero que puedan ser de su agrado. Muchas gracias otra vez. Y eso sería todo por hoy. Si les gustó el video pueden darle like, suscribirse al canal que no les cuesta absolutamente nada. Y si les gusta el contenido pueden compartirlo, que de verdad he visto que varios amigos lo comparten en su Facebook. Y a todos ustedes les agradezco infinitamente por apoyarme en este proyecto. Espero verlos la próxima semana. Cuídense mucho. ¡Chao! ¿Por qué habrán retirado de algunas partes y añadidos en otras? Será una pregunta que jamás obtendrá respuesta. ¿Está claro? Inteligente soy, güey. Haciendo una referencia te lo resumo así nomás. Ya puedo ponerlo en las etiquetas, güey. 200 de IQ, cabrón. Soy todo un empresario, ya me vi. Gabos Enterprises. ¿O no? Chale. Simón, ya me vi. A huevo.